Hoy os traigo un debate a la mesa. ¿Qué es mejor, juegos duros o juegos ligeros? Si queréis mi opinión sin detalles os diría que depende del momento, la persona y el tiempo que tenga. Pero si queréis ir un poco más allá de eso, voy a profundizar ahora. Los juegos duros suelen ser bastante largos y con eso quiero decir que las partidas duran entre hora y media e incluso hasta 8 horas, pero ese sería en un caso muy extremo. Además, este tipo de juegos suelen tener manuales bastante largos, tediosos y que lleva bastante tiempo estudiar. Los juegos ligeros para mí son los que se pueden jugar normalmente entre 0 minutos y 1 hora y media. Y eso abarca desde los fillers más cortos que pueden tener partidas de 5 o 10 minutos hasta juegos un poco más complejos que duran partidas de 1 hora, hora y media y demás. Tanto los juegos duros como los juegos ligeros tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, y las cosas en las que suelen flaquear los juegos ligeros son los puntos fuertes de los juegos así, más duros, y viceversa, hay cosas que tienen los juegos ligeros que son mucho mejores que los juegos duros. Seguramente si os gustan mucho los juegos de mesa modernos os empiecen a atraer los juegos así un poco más duros, con reglas más enrevesadas, más complejos y que pueden dar resultados más satisfactorios. Yo dentro de los juegos duros no incluyo solo a los euros, también incluyo juegos de partidas bastante largas tipo Arkham Horror tercera edición que le tengo por aquí atrás. Y aparte no todos los juegos duros tienen un manual de reglas muy complejo, solo que sí que hay que echar un vistazo así en profundidad y suelen tener pues guías de referencia y cosas así. Al contrario que con los juegos duros, los que son así más ligeros suelen salir bastante más a mesa. Te repasas las reglas así en 5 minutillos, el setup suele ser bastante sencillo normalmente y pueden ofrecerte una experiencia muy completa, aunque ni de lejos llegan a profundizar lo mismo que un juego duro. Por ejemplo, de los juegos que tengo por aquí atrás, el Símbolo Arcano es un juego mucho más ligero que Arkham Horror tercera edición y ambos tienen la misma temática, pero un juego profundiza más que el otro y el otro tiene partidas bastante más cortas. En el Arkham Horror tercera edición o en el segunda, que ese no lo tengo, te metes mucho más en la temática de Lovecraft y mientras tanto en el Símbolo Arcano ni siquiera te llegas a leer los textos de ambientación porque es que dan completamente igual. Lo que sueles hacer en ese juego es tirar dados a ver si tienes suerte de conseguir resolver ciertas tareas y cumplir así los objetivos para ganar la partida. Por este tipo de cosas es bastante complicado que los juegos ligeros te metan de lleno en la temática. Poniendo el ejemplo opuesto al Símbolo Arcano tenemos Héroes de Terrinoth, que es un juego bastante más profundo en temática, solo que si lo comparamos con el Descent Leyendas de las Tinieblas o el Descent 2, es un juego que se queda muy por debajo. Y con esto no digo que Héroes de Terrinoth sea un mal juego, al contrario, es de mis juegos favoritos. Pero lo que no voy a hacer es negar que el Descent es un juego mucho más completo. Por cosas como esta, los juegos así de tipo más duros son los que se acercan mucho más al top de la BGG y también son los favoritos de muchas más personas. A simple vista los juegos duros son muchísimo mejores que los juegos ligeros por goleada, pero hay algo muy importante. Y es que normalmente los juegos duros es muy complicado sacarlos a mesa porque necesitas mucho tiempo que dedicarle al juego o un grupo de personas a las que les encante ese tipo de juegos y podéis pasar una tarde entera o incluso varias tardes jugando. Porque a ver, si juego con mi familia o con un grupo de amigos que no está metido de lleno en el hobby, es bastante complicado sacar un juego de más de 1 hora y media. Y ya ni hablamos de reglas enrevesadas, de tener en cuenta muchísimas cosas porque es que si no les explota la cabeza. Un juego duro puede tener toda la profundidad que quieras, pero los juegos ligeros son mucho mejor a la hora de jugar con familias y amigos que no están acostumbrados a juegos así mucho más duros. Porque son juegos mucho más cortos, más fáciles de entender y dan más satisfacción en menos tiempo. Por ejemplo, de nuevo con los juegos que tengo por aquí detrás, puedes sacar a tu familia el It's a Wonderful World o el Terraforming Mars y el Terraforming Mars te dura partidas de 2 horas o incluso más sin la expansión de preludio y el It's a Wonderful World del juego base te dura 1 horita o quizá un pelín más, pero suele ser 1 hora o algo menos. Terraforming Mars es un poco más complejo y profundo, pero en It's a Wonderful World la partida se desarrolla bastante más rápido, se siente mucho más dinámico y eso es como que te sientes recompensado en menos tiempo. Por cosas así, seguramente al jugar con tu familia funcione bastante mejor un It's a Wonderful World que un Terraforming Mars. Pero también hay que tener en cuenta que si estás jugando con un grupo de personas acostumbradas ya a los juegos de mesa y que les gustan mucho y lo sabéis, pues seguramente también les encante el Terraforming Mars e incluso les pueda gustar más que It's a Wonderful World, solo que para mí los dos juegos son muy buenos. Por esto he comentado que depende del momento y con quién juegues. Si tienes un grupo de juego y a todos os gustan los juegos así más profundos de comerse mucho el coco, es muy probable que os funcionen genial los juegos duros. Pero lo verdaderamente importante de todo esto es que si te gustan mucho los juegos de mesa, lo ideal sería tener una ludoteca bastante equilibrada. En mi caso empecé comprándome juegos medios y juegos duros y casi ninguno se lo podía sacar a mi familia aparte del Zombicide. Ya tiempo después me compré juegos más ligeros como It's a Wonderful World, Amanecer Rojo, Growing Season o Undaunted Normandy. Ese tipo de juegos sí que puedo sacarlos con familia y amigos, pero además me faltaban los juegos de tipo party. Y hace un par de meses me llegaron unos cuantos juegos de la editorial Goliath Games y al final he jugado más a esos juegos con mi familia en estos 2 meses que a otros muchos durante 2 años que he estado insistiendo para jugar.
Y mi opinión es esta, me gustan muchísimo los juegos duros, pero lamentablemente no los puedes jugar siempre que quieras porque, a ver, también te pueden saturar bastante. Un Space Hulk Death Angel te lo sacas, te juegas una partida así en una hora o quizá menos porque te van a reventar antes y pues tienes ganas de jugar otra. Un It's a Wonderful World, cuando lo estrené en solitario me jugué 3 o 4 partidas seguidas y eso pues podían sumar alrededor de 3 horas. Y claro, 4 partidas seguidas a este juego es lo mismo que una partida a lo mejor al Arkham Horror tercera edición, o ni llega a eso porque además el setup no tiene nada que ver. Y bueno, he aprendido con el tiempo a valorar más los juegos de este tipo, más ligeros, que aportan bastante. Ya también entre elegir un símbolo arcano o un Arkham tercera edición, pues quizá tendría que valorar si la compra del símbolo arcano me merece la pena, porque dentro de lo Lovecraftiano por temática pues me gusta algo un poco más denso, más largo, y el símbolo arcano se me queda muy corto. Pero en It's a Wonderful World es un juego que la temática pues te da un poco igual, simplemente vas a las mecánicas y como son algo muy bueno que tiene este juego, pues oye, lo disfrutas muchísimo. Y para concluir todo esto, los mejores juegos son a los que se juegan, porque si tienes un juego que te ha costado 100 euros y no lo sacas a mesa, pues es un juego que te ha salido bastante caro, y oye, pues si sacas mucho más a mesa un juego más ligerito que puedes sacar todas las semanas o varias veces al mes, o yo que sé, que por lo menos lo juegas y no está muerto del asco, pues ese juego ya te merece la pena. También hay un tema bastante relacionado con el que he comentado en este vídeo y es el tamaño de las ludotecas. Hace unos meses hice un vídeo y os lo dejo por aquí arriba porque seguramente también os interese verlo. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en otro. Adiós.